todo eso. A ver, quedó algo pendiente, Silvia, que nos querías comentar, que nos querías compartir recién, con una anécdota en relación que esto, a ver, que las instituciones siguen usando papel, ¿no? ¿Qué claro, onda? claro. Bueno, una de las cosas Sí. que nos pasa y en las cuales trabajamos con Marinette, el tema de los papeles en la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria. Sí. Es un proyecto de más de 10 años y todavía sigue saliendo, o sea, somos acumuladores, Sí, entonces sí. hay mucha parte digitalizada, pero todavía hay mucho por Claro. sacar, o sea, hay y sigue saliendo, y bueno, y Marinette se encarga de hacer las campañas, la despapelización de la facultad. Claro. Pero bueno, lo que quería contar es algo tal vez anecdótico. Cuando empezamos a hacer todos los trámites para la fundación, hace 2 años y medio, un poco antes, bastante antes, y yo no podía creer que, por ejemplo, para el nombre, ¿no? Entonces vos dices, bueno, yo puedo mandar por un mail, por un WhatsApp, 3 posibles nombres y eligen uno, al que más les guste. Claro. No, había que ir personalmente con el formulario número no sé cuánto y poner a mano los 3 nombres para que alguien elija, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez alguien me habrá visto ir en el centro, que no suelo ir, caminando como si estuviera en Abbey Road, con paso largo, la mirada al frente, etcétera, etcétera, pero por dentro eran puras crucecitas, caracoles, diablos, de todo, porque yo no podía creer que tenía que hacer todo ese gasto energético para poner un formulario y eso, y así muchísimas cosas. O sea, no es verdad que estamos digitalizados 100%, No, y lejos, cosas, realmente. estamos un poco lejos. Y todavía nosotros como fundación llenamos formularios A mano. el 10, el Claro, 11, el 12, claro. etcétera. Llevar ¿no? las fotocopias. Llevar fotocopias, Comprar el y fotocopias formulario y todo eso. O sea, tal, todavía sí. sigue habiendo... Y una burocracia pero tremenda, bueno, cabe no, aclarar. No, no, pero contar. nos vamos a ir acercando seguramente. Sí, seguro, pero es que eso va a ir forzando, pero ¿sabes? Yo creo que las nuevas generaciones van a ir como forzando un poco más o dando ese empuje al cambio, pero es tan difícil desde los sectores de las autoridades, que son quienes quienes tienen que tomar este tipo de decisiones. Pero no solo, pero pensándolo también en el traslado que significa el microcentro, porque Totalmente. Sí. desde los diferentes lugares, trasladarse al microcentro para hacer ese trámite. Eso es el desconocimiento absoluto. Yo hoy ya logro ver, porque ya tenemos libros escritos, charlas dadas, conferencias, congresos a nivel nacional, a nivel internacional. En la provincia de Tucumán muchas veces se trae conferencias y foros, pero los cambios no suceden. El tema de la huella de carbono que se genera para trasladar toda esa gente es una. El crecimiento poblacional es otro. El crecimiento que hoy habla todo el mundo, que quiere hablar y quiere darle forma al tema, aunque va a haber gente que va a decir que está hablando de la seguridad vial, tiene que ver con todo eso. Porque tenemos un microcentro súper saturado, con movilidad de un transporte público nulo, que no existe. Entonces la gente cada vez más va a comprar motos, cada vez más va a salir en su vehículo, en un lugar súper poblado y saturado. Entonces, a ver, a todo esto los tiempos, porque tenemos tiempos de corte, desde las 8, 9 de la mañana que puede abrir el lugar donde vos tenés que hacer el trámite, hasta las 13 horas que se cierra. O sea, vos tenés un tiempo acotado. Sí. Entonces, a ver, y obvio que va a haber accidentes, No, chicas. pero además es lo que vos estás No diciendo. solo accidentes, sino... El tema del tiempo. Claro. ¿Cuánto te significa trasladarte al centro, tener que sentarte, sacar un número, sentarte a esperar, cuando vos directamente lo podrías subir a una plataforma? Claro. Y te evitas y sos más productivo? Y no pasa solamente en los trámites, ¿no? Pasa en muchos niveles todavía de la provincia, para no hablar a un nivel más alto, que uno no puede entender. Es como que la pandemia y la virtualidad, no hemos aprendido nada de eso. Para muchos, en lo personal, encontré una herramienta impresionante con la virtualidad, pero muchos sectores es como que está mal visto, ¿no? Exacto. Muchas veces también hay que verlo también desde el sector, que hay que sostener ciertos lugares, porque, a ver,
también tiene toda una consecuencia y todo eso también hay que estudiarlo y desde los sectores de decisión tienen que ver de cómo reimplementar todos esos empleados, porque cada papel hay un empleo que te emite un papel. O sea, pero es la productividad, o sea, Claro. ¿cómo medís la productividad? Exacto. No porque una persona esté Bueno. sentado en un escritorio va a tener mayor productividad que esté ¿Me en explico? otro Entonces, espacio. vos no puedes tener una persona solo en emitir un papel, Bueno. otra persona para emitir otro papel. Entonces, bueno, por ahí debe haber como un miedo de noche, pero ¿qué hago con todo este personal? Bueno, reinventalo. Generar Exactamente. creatividad, invítalo a que sea más creativo, a ver de qué manera podemos solventar. A todo esto también, y hay un estudio estadístico de una universidad de Londres, donde también habla del estrés, de cómo genera también esa adrenalina y ese estrés en el ciudadano. Tiene Tal que ver cual. las enfermedades cardíacas, todo tiene todo una connotación y todo tiene todo que ver con todo. Por eso yo digo, me van a decir, che, ¿qué tiene que ver la cuestión vial? No, es que no podemos analizar lo puntual si no analizamos en un todo. Hay muchas aristas que concluyen en algo. No es el estudio de una sola cosa. Seguro. Ujú. Así es. Así que bueno, pero bueno, buenísimo la anécdota que así como Silvia, ¿cuántas veces, como dice Silvia, voy caminando y crucecitas y fueguitos a full? Y hay Me encanta cómo lo representa. Sí. Y llegar y no sabes si llegás, si te van a atender, si estará bien el papel, porque si tenés que ir a buscar otro formulario, Claro, no, realmente como vos decís, genera un estrés adicional Un estrés innecesario. Innecesario total. Entre eso, bueno, ya para terminar como del tema papelito, tengo un par de papeles que fui a hacer un trámite con Maitena y me mandaron de nuevo a Yerbabuena a buscar 2 papelitos que tengo que volver al centro en algún bueno. momento, porque Maitena faltó al colegio por hacer un trámite que teníamos que hacer sí o sí, por ese papel que... Sí, Big Data, totalmente. chicos. Así es. ¿Cómo le explico a una niña de 16 años, a Juli, a todo, que el papel, ellos no existe el papel? No, totalmente. Pero bueno, entre otras de las cosas que nosotros siempre tratamos de hablar y cómo todo nos va llevando a esto de mejorar la calidad de vida, porque todo esto tiene que ver cuando hablamos de calidad de vida. Este programa, hoy hemos pensado con María Inés hablar sobre lo que es la salud de nuestra tierra. No solamente de la tierra, ¿Mm? más allá de la tierra. Más allá de la tierra, que es lo que nos da, Exactamente. los alimentos. Entonces, bueno, a ver, como para ponerlos en años luz, ¿cuántos años tiene nuestro planeta Tierra? ¿4.500? 4.500. Vamos con la ingeniera que ya tiene todos los datos. Les voy a devolver las 4.500 millones de años. años. Con una humanidad de un tiempo de solo 2 millones de años. Bien. ¿Mm? Cuando la producción comenzó allá lejos, hace 10.000 años, el tema de la Tierra, se usaba mucho, y acá la ingeniera va a decir, ¿qué sabe esta? Y vos me puedes corregir, doctora, ¿no? Pero como la planta, nosotros, o sea, la producción se la generaba a través de esa energía, digamos, a través de la energía solar, digamos, la energía a través de la fotosíntesis. Pero todo como fue cambiando y empezaron las comodidades, que uno siempre, en base a la comodidad, vamos entrando y así es como estamos en este momento. Cuando entran todo lo que son los químicos dentro de los campos para generar ya cierta comodidad a grandes cantidades de tierra y empezar a generar la producción. No empezamos a sacar ese multicultivo o el policultivo que creo que es el término correcto, y empezamos a entrar, digamos, en toda una producción donde está el monocultivo, donde los químicos cada vez eran más, porque bueno, había que alimentar a todo el mundo dentro de lo que llamábamos recién el tema de la onda verde o de la revolución verde. La revolución verde, que en un momento en ese tiempo fue como, qué bueno, pero como en la proyección del tiempo hoy ya ya hay libros y estudios donde cómo afectó a esa tierra, a esa producción y a ese alimento. Entonces, bueno, acá estamos con 2 súper profesionales que las invito a que empecemos a contar qué es agroecología, cómo, yo no sé si podemos hablar de un nuevo paradigma o de volver a traer eso que en algún momento fuimos a la producción para la salud de la tierra y la salud de nuestra alimentación, ¿no? Sí, del ambiente en general. Le cedo la palabra a la ingeniera. A mí me ceden la Sí. palabra. Bueno, voy a decir algo
agroecología, podemos decir que es una ciencia o una disciplina que se ocupa de producir bajo ciertos parámetros, y como vos dices, es como volver a algo anterior o no. Claro. Porque son grandes desafíos y ahora hay mucha tecnología que está entrando y la IA que también, y entonces es como, no sé si tan volver a lo anterior, ¿no? La esencia sí, Claro. pero por un lado hay dos conceptos, ¿no? La agroecología, que es una ciencia que se nutre de un montón de otros conocimientos, está relacionado con la agricultura, sí, con la matemática, la física, la informática, la biología, muchísimo, todo aporta a la agroecología. También es un movimiento social. Ha habido grupos en distintos lugares, no podemos hacer tanta historia, ¿no? En distintos lugares, de Chile a Estados Unidos, en Argentina, en Francia, en un montón de lados, donde se empieza a tomar conciencia de lo que estabas hablando, de pérdida de calidad de suelo, de pérdida de rendimiento, a pesar de que se mejoraba la genética, la fertilización, y lo mismo se seguía con bajas de rendimiento en algunos casos. Y una serie de tecnologías, muchas muy buenas, pero claro, todos los excesos son así, son excesos. Entonces, cuando se lleva una tecnología a grandes superficies, a agronegocios, que muchas veces no está puesto el enfoque en el cuidado de lo que se llaman recursos, podemos hablar después del tema recursos. Claro. Entonces, esta corriente trata de instalar otra forma, una forma antigua o otra forma de hacer agricultura, ¿sí? Sí. Y aquí, si quieres, después sigue Mariné y podemos tomar otro tema que es, el viernes pasado ha habido una feria en la facultad, estamos haciendo desde el año pasado una feria agroecológica, y un par de días antes un colega que es del INTA, que produce frutillas orgánicas, él me habla, me dice, el viernes voy a llevar, ¿te puedo reservar? Sí, por supuesto, porque siempre estamos buscando frutillas que no tengan productos de síntesis. Sí. Y entonces, cuando él dice orgánico, y la feria es agroecológica, existe ahí una dualidad que da, no sé, tal vez para otro programa, porque es algo muy interesante. Son dos palabras, después estamos hablando de agricultura sostenible, entonces es todo como un montón de cosas, sí, y cada uno en su lugar. Claro. Cada uno en su lugar, y tal vez sea todo una unidad. Bien. Claro, pero acá me trae esta duda que siempre, y seguramente el oyente siempre tiene la duda entre lo agroecológico, en este caso, y con lo orgánico, que son como dos palabras que hoy en cada mesa de café, no, yo consumo productos orgánicos. No, yo averiguo y voy a las ferias agroecológicas a consumir. ¿Cuál es la diferencia que hay, esto para ser un poquito académico, con el oyente, de poder marcar esa diferencia? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Son dos corrientes diferentes. A ver. Si vemos los objetivos, bueno, hemos hablado que la agroecología es un movimiento social también, ¿no? Exacto. Si nosotros nos vamos a la parte de la agroecología como ciencia, vemos la definición de orgánico, la definición de agroecología, y es casi lo mismo. ¿Y qué es lo que buscan? Una agricultura sostenible, que se sostenga en el tiempo, que sus objetivos económicos, ambientales, sociales, institucionales estén equilibrados, que dejemos a las generaciones futuras al menos lo que hemos encontrado. Y ahora pasamos a otra cosa, que es que ahora decimos no solo lo que hemos encontrado, sino mejorado, regenerado, o sea, ya estamos en otro escalón. Entonces, los dos buscan eso.
¿Cuál es la diferencia que hay? Yo te podría decir que es lo mismo. Bien. Pero aquí en Argentina el movimiento orgánico tiene muchos años. Hay un movimiento que se llama MAPO, que sería la parte espiritual, ¿no? Decimos el movimiento agroecológico, y MAPO vendría a ser así, unos locos, unos delirados, con fuertes convicciones, y va más allá de no poner productos químicos de síntesis, va mucho más allá. El concepto general es que, no le ponen plaguicidas, pero es el cuidado, la conservación de lo que llamamos recursos, la salud del suelo, la salud de quien trabaja, y te lleva todo a la sostenibilidad. Sí. La gran diferencia es que lo orgánico está absolutamente organizado en la Argentina. Tiene una ley, tiene una estructura. Tiene una estructura ya que funciona, y es como más bien, podríamos decir, que no sería justo, pero lo más representativo sería hablar como de nicho, que no es exactamente eso. Sí, ¿no? pero como para graficarlo más o menos, darle como para darle una idea, hay certificadoras, hay un reconocimiento internacional, se exporta orgánico, mucho de lo que se produce se exporta orgánico, y entonces se ha creado una cuestión como que lo orgánico es más de sector y lo agroecológico es más de lo más público, lo más difundido, lo que no está tan... Esa es más accesible también, ¿no? Más accesible. Sin embargo, si estas dos cuestiones se pudieran unir y los que van por la agroecología pudieran aprovechar de todo ese camino andado, ese mucho trabajo que es tener una ley, tener certificadoras, tener reconocimiento internacional, y no ver como un enemigo, ¿no? Claro. Dejar esto de la lucha y siempre estar como pensando que al frente tienes una fila de otras cosas que te están apuntando con flechas o con lo que sea, y en vez de eso trabajar en forma conjunta, claro. ¿no? Porque, por ejemplo, está bien, orgánico, a lo mejor están certificando unos arándanos o una fruta o cierta carne y se va a exportar, y entonces a lo mejor el productor pequeño agroecológico, que la agroecología no solo son productores pequeños, eso hay que sacar de la cabeza que lo agroecológico es solo la huerta, esos pequeños productores también podrían tener acceso a una certificación si se unen, si se hace un plan. Por ejemplo, hay productores de miel de monte, de Chaco, que a través del asesoramiento de las certificadoras han podido darle una estructura, darle continuidad y exportar. Exacto. Entonces es cuestión de ser más permeables. Uh-huh. Y trabajar juntos. Sí, además que el producto orgánico, hoy vos vas a un supermercado y tiene como un precio diferenciado bastante importante en relación al producto convencional, digamos, ¿no? Claro. Pero nosotros no encontramos muchas veces productos agroecológicos, por esto que dice Silvia de la certificación. Y pasa que muchos productores, por una cuestión de costo, no acceden a la certificación, lo que es lamentable, porque quizás era como hablábamos el otro día con la Local Gap, que cómo llegan, cómo acceden, eso que hablábamos de cómo pueden sumarse a esa iniciativa, porque quizás están trabajando de la manera correcta, o sea, de una manera, pero bueno, con todo este movimiento político que se generó en los últimos años, todas estas instituciones han quedado bastante resquebrajadas, las que estaban a nivel, las organizaciones del Estado, que también trabajaban con las certificaciones, y han empezado a trabajar como en generar clúster, para poder tener acceso a estas certificaciones. Por ejemplo, en el caso de la frutilla, estaban buscando que se agrupen los productores para poder certificar, o sea, productores que trabajen de la misma manera, para poder certificar entre grupos y bueno, poder acceder a exportar o a otros mercados, ¿no? Qué bárbaro. Pero eso también como pensando en el tema de los pequeños productores dentro de los lugares, o ¿cómo le llaman esos espacios interpoblares, que donde hay ciertas producciones orgánicas, como también eso, si uno tiene como la mirada más puesta en esos lugares, puede tener una
alimentación más saludable a la población cercana, ¿no? Y también generar fuente de trabajo. Un poco también para contarle a la audiencia, digamos, poder hablar de agroecología es poder hablar de la riqueza de la tierra, una tierra muy permeable, a diferencia que son por lo general más de un tipo de cultivo dentro de el policultivo, digamos, dentro de, por ejemplo, si tengo de limón, puedo tener como muchas otras siembra en el entorno, hasta incluso poder tener dentro de la tierra animales que generan también ese residual que ayuda a enriquecer y a relajar la tierra, a comparación del monocultivo que la va secando, impermeabilizando. Y un poco les cuento esto así, algo más rápido, porque María Inés estuvo trabajando con números muy específicos en relación de... con el tema de la agroecología, con números muy fuertes. Ay, sí, muy fuertes realmente. Sí, bueno, pero que nos ponen en una realidad que nos invita a que hay cosas que hay mucho trabajo por hacer por delante de todo esto. Sí, yo siempre digo que todo en este contexto ambiental actual, lo principal es sensibilizar, porque si uno está sensibilizado, de ahí van a venir los cambios, si no, no tiene mucho sentido. En realidad, primero, hacer referencia a lo que vos decías de la alimentación, que era uno de los grandes desafíos que plantea la FAO, que es esto de cómo vamos a darle de comer a la humanidad, porque nos vamos multiplicando demasiado y va a haber que alimentar. Y en realidad, actualmente, se sabe que la producción anual de alimentos alcanza para una población y media. O sea que estamos desperdiciando un 50% de alimentos. Entonces, ahí nos planteamos, ¿necesitamos realmente desmontar, deforestar para seguir produciendo alimentos? Claro. Eso es uno de los planteos y desafíos. ¿Contar algo? Sí, por favor. Bueno, desde Vida Sostenida, Fundación, hemos generado un proyecto para una convocatoria que era de parques nacionales, una convocatoria que se llama Paisajes. Agradecemos porque está Belén Cervantes también ahí. No sé si tenés la placa. Así como máximo de esa convocatoria es trabajar con los entornos de las áreas naturales protegidas, porque esa zona que es como un ecotono entre esto que está tan delimitado, que acá es área protegida, inmediatamente un metro después de esto ya no es área protegida, pero tenemos gente de un lado y del otro, y entonces ¿qué se puede hacer por fuera de las áreas naturales protegidas para que sean como una zona buffer, ¿no? Para que vayan amortiguando ese impacto humano sobre lo que queremos conservar de la naturaleza? Bueno, desde la Fundación, que tenemos otra rama que es la de proyectos que tienen que ver con la conservación, hemos hecho un proyecto justamente para nuclear a productores agroecológicos y no agroecológicos en el Valle de Tafí, con la idea de formar en el futuro un camino de productores agroecológicos y que puedan comercializar ahí en ese lugar, porque muchas veces no hay muchos productores agroecológicos y lo que decía María Inés, no hay un reconocimiento, ¿no? Porque tampoco le ponen el título de agroecológico porque es su forma de producir, y otros que están lejos de la agroecología. Entonces, nosotros lo que hemos propuesto dentro de ese proyecto también es generar una herramienta de evaluación, que va a ser una herramienta colaborativa, porque ya desde el conocimiento, a lo mejor por llamarle académico, si no estás en contacto directo y es un va y viene, son cosas impuestas que nunca funcionan. Exacto. Entonces ya estamos trabajando también con tambos en trancas, y la idea es difundir y que se genere un producto diferenciado, ¿no? Que se generen los productos, claro, que se reconozcan los Exacto. que realmente son más saludables, darle un reconocimiento y que sea un producto diferenciado y tenga un canal de comercialización estable y que visible. El consumidor sepa, o sea, qué está consumiendo, de dónde está consumiendo y qué características tiene ese producto, y la forma en que ha sido producido. Bueno, y ese canal de comercialización que vos decías, que muy bien estuvo en algún momento el gobierno de la provincia, en el Ministerio del Interior anterior al actual gobierno,
había un plan, vos sabés que me hiciste acordar que con todos los productores había como una comercialización dentro de los diferentes municipios, las diferentes comunas. O sea, desde el gobierno, no sé hoy, creo que ya no funciona, pero eso me pareció un plan muy interesante cuando yo lo conocí, hace 3 años atrás, 4, que funcionaba, y que también en la Expo Interior se mostraba mucho de esos productos que se comercializaba dentro de la provincia. Y eso está buenísimo, digamos, yo pensándolo de lo que vos me cuentas, qué importante, y eso sería una articulación muy, muy, muy enriquecedor desde el productor, la fundación, y hoy poder entrar también dentro de la provincia, de poder generar ese tipo de comercio más con gente que conoce específicamente lo que son los productos. Claro, y realmente siempre llegamos con Marinés a la cuestión de que necesitas un cierto tipo de certificación para claro. lo que acaba de bueno, decir Marinés, eso una confianza al productor, bueno. porque si vos Siempre. cuando es así, por ejemplo en las ferias aquí, que es una cuestión de confianza, de conocerse, etcétera, está bueno, está buenísimo. Pero cuando ya no hay ese vínculo, la forma que tiene el consumidor es que vea un sello. Exacto, sí, Y me entonces pasa, para ¿no? él, A todos nos pasa. Sí. Exactamente. Porque uno sí va buscando esas ferias, bueno, pero es una vez cada tanto, porque también el productor son como producciones chiquitas, porque son muchos los factores que tienen que encauzar para poder potenciar. Y siempre llegamos a lo mismo, Marinés, que lo hablamos, que son las leyes y esas comodidades que están, señores, los que están en los lugares de decisión, que generan leyes. Tenemos todo, tenemos los productos, tenemos los productores, tenemos la calidad no solo del producto del productor, sino de los profesionales que pueden asesorar y estar. Y esta provincia lo tiene todo para poderlo hacer.